En tiempos de dificultad y de preguntas, nos conectamos con Dios a través de la oración. Y ahora le presentamos el programa La Oración Cambia las Cosas con el pastor Eduardo Martínez. Si pierdes el camino a tu alrededor, Dios está contigo, puedes sentir su calor. Alabado sea el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Damos gloria y honra al Señor por habernos permitido un sábado más estar en este lugar donde llevamos la palabra de Dios a todo hogar, a todo lugar, a todo trabajo, a toda oficina. Mire, donde haya ese sistema de internet, allí llega la oración, cambia las cosas. Damos gracias al Señor por este día maravilloso. Hay un día el día que el Señor ha hecho, estamos contentos, estamos gozosos. Mire, porque el Señor cada día está haciendo cosas maravillosas. Estamos contentos con lo que el Señor está haciendo de una manera muy especial. La oración cambia las cosas, llega a usted todos los sábados de 12 a 1 de la tarde. Oiga, estamos aquí. De vez en cuando, algún sábado tenemos algún compromiso que no nos verá, pero siempre estaremos de 12 a 1 de la tarde todos los sábados. Oiga, glorificando el dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo y dándole la gloria solamente a nuestro Señor. Hay un tema muy importante en esta preciosa tarde. Oiga, el fuego que Dios no aprueba. Hay fuegos que Dios no aprueba. Hay que tener cuidado. El fuego que estamos viendo, si es de parte de Dios o no es de parte de Dios. Hay que tener, esa visión, el Espíritu de Dios para entender. Pero hay un fuego que Dios no aprueba. Alabado sea el Señor. Yo siempre digo que cuando vamos a darle el culto al Señor, tiene que estar todo bajo, el dominio del Espíritu Santo. Alabado, el Espíritu Santo es importante en la casa de Dios, en la iglesia. Alabado sea el Señor, está hasta el fin. Dios lo puso ahí, está hasta el fin. Alabado sea el Señor. Por eso es que tenemos que contar primeramente con Dios, contar con el Espíritu Santo y dejarle al Espíritu Santo hacer su ministerio dentro de la iglesia, que tanto lo necesitamos. Hemos echado a un lado el Espíritu de Dios, y hemos actuado, se ha levantado el hombre dentro de las congregaciones y se ha olvidado que lo espiritual le toca al Señor. La iglesia, para marchar bien, tiene que estar bajo el dominio del Espíritu Santo del Señor. Una iglesia que no esté el Espíritu Santo del Señor no está marchando bajo los estatutos de esta palabra. Alabado sea el Señor. Tenemos que darle, al Espíritu de Dios, darle el tiempo que Él quiere. Y no darle el tiempo, sino que Él coge el tiempo que tenga que escoger. Alabado sea el Señor. Porque necesitamos cada día de ese Espíritu. El fuego que Dios no aprueba. Alabado sea el Señor, es el tema que tenemos en la tarde de hoy. Pero antes tenemos que dar unos anuncios. Alabado sea el Señor. Y es que felicitamos, y en esta preciosa tarde, tuvimos en el mes de noviembre, lo que se le llama, el banquete de los defensores, donde nos reunimos allí varios hermanos, varios pastores, estuvimos en Cataño, y allí estuvimos viendo la bendición de Dios de una manera especial. Nuestro presidente Miguel Esquilín, lo felicitamos, a la junta de nuestro movimiento y todo ese pastorado de los defensores de la fe, que cada día está trabajando. Felicitamos también los que trajeron los alimentos, mire que aquello fue algo muy bueno, alabado sea el Señor. Queremos felicitar nuevamente a nuestro presidente, para que siga hacia adelante, las oraciones siempre están. Necesitamos que usted como pastor, usted que con su congregación,
Oiga, no importa la denominación que sea. Oiga, usted presenta a nuestro presidente siempre en oración, porque no es fácil. Alabado sea el Señor. Es una carga, oiga, que él lleva, oiga, porque él es el que está al frente ahora como presidente de los defensores de la fe en el área, oiga, en la región de Puerto Rico. Alabado sea el Señor. Y también felicitamos también al presidente internacional, oiga, Luis González. Alabado sea el Señor, para que el Señor le siga fortaleciendo de una manera, pero que muy, muy especial. Queremos dar unos anuncios que tenemos rapidito. Alabado sea el Señor. Antes de entrar en esos anuncios, quiero recordarles mi teléfono, el 787-210-2870. Si usted se quiere comunicar luego que termine el programa a la 1, entonces usted me llama. Alabado sea el Señor. O me puede escribir un email a pastoredemartinez@gmail.com y yo contestaré. Oiga, contestaré inmediatamente, tan pronto pueda. Oiga, le estaré contestando ese email. Alabado sea el Señor. Quiero anunciar, oiga, Emilia Cardona. Emilia Cardona es una doctora dentista muy buena. Ella está en el pueblo de Trujillo Alto, en la calle Doctor Fernández, 218, segundo piso. Alabado sea el Señor. Con su teléfono 755-7170. Ella está allí los lunes, los miércoles, jueves y sábado. Alabado sea el Señor. Usted quiere tener una dentadura, oiga, bonita, preciosa. Vaya donde Emilia. Emilia, una mujer de Dios, una mujer que lleva años en aquel lugar. Es mi dentista. Alabado sea el Señor. Precisamente esta mañana estaba en su oficina. Alabado sea el Señor. Oiga, y Dios le está bendiciendo grandemente. Así que si usted quiere lucir una dentadura preciosa, una brillante, pues mire, vaya donde Emilia Cardona, que allí Emilia pues sabe el trabajo que tenga que hacerle en su dentadura y usted va a salir satisfecho de aquel lugar. Dios te bendiga, Emilia, nuevamente. Alabado sea el Señor. Oiga, quiero anunciar también el líder del carro Ciscal con Eli Rivera. Oiga, estos muchachos son tremendos. Si usted quiere un vehículo, vaya donde Eli Rivera. Alabado sea el Señor. Oiga, felicitamos también al señor Cueva, es el dueño original de allí, de aquel dealer. Y Eli Rivera es uno de los vendedores. Saludamos los demás vendedores que están allí. Pero usted puede buscar a Eli Rivera y lo puede llamar al 766-4923. Lo puede llamar a su celular 449-8914. 449-8914. Oiga, o lo puede llamar al 766-4923. Eli Rivera. Si quiere un vehículo, una guagua familiar, visite a Eli. Oiga, que esos muchachos son muchachos de Dios, oiga, y están allí para servirle. Si no le han aprobado su carrito en otro lugar, vaya donde Eli. Vaya donde Eli, hable con Eli, oiga, y ellos buscarán la mejor solución para que usted pueda montarse en su carrito. Alabado sea el Señor. Vamos a orar al Señor. Felicito en esta preciosa tarde mis hijos, oiga, a los que están allá en Orlando, Yaisa, Iliané, Jonathan, aquí en Puerto Rico, Eduardito y Edialí. Oiga, y esos nietos preciosos que Dios me ha dejado ver. Alabado sea el Señor. Vamos a orar a Dios en esta preciosa tarde. Oiga, vamos bajo el tema, el fuego que Dios no aprueba. Felicitamos al hermano Jesús también. Oiga, que sábado tras sábado está ahí luchando, peleando la buena batalla. Sin él ahí no podemos hacer nada, porque él tiene que bregar los controles para que nosotros podamos salir al aire a través de la internet. Alabado sea el Señor. Y anunciamos también la cafetería.com. Eso está en el barrio San Antón de Carolina. Su propietario, Leo Díaz, oiga, allí con su empleado, mire, le vamos a atender de una manera especial. Pase por allí y usted verá la bendición que Dios le va a dar a usted
Alabado sea el Señor. Dios te bendiga, Leo, a ti, a tus hijos y tu esposo, de una manera muy especial. Vamos a orar a Dios en esta preciosa tarde que el Señor ha hecho. Alabado sea el Señor. Padre santo y bueno, te alabamos y glorificamos. Tú eres el poderoso, poderoso de Israel, que cambia todas las cosas. Gracias te damos, Señor. Gracias por todo lo que tú has hecho por este país. Gracias, Señor, porque la sequía se fue y tú oíste la oración de todo un pueblo, no de uno particular, de todo un pueblo. Alabado sea tu nombre. Gracias te doy por las bendiciones aún que vienen, Señor, que aunque no las hemos visto, creemos que vienen, Señor. Gracias por este programa, La Oración Cambia las Cosas, para que tú te sigas glorificando de una manera especial en esta preciosa tarde. Mira el tema que vamos a hablar, Señor. Glorifícate de una manera especial. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Felicitamos también a la reverenda Mirta Monge. Oiga, allí en la calle Magnolia, urbanización Loíza Valley. Oye, allí está la pastora Mirta Monge. Oiga, y unos días de culto que hay allí, lunes, martes, oiga, jueves, domingo, oiga, y pase por allí. Eso está allí frente al parque de pelota y al lado de la cancha bajo techo. Allí está cerquitita el templo que pastorea la reverenda Mirta Monge junto a su esposo Yadiel. Alabado sea el Señor. Dios me la siga bendiciendo mucho. Alabado. Oiga, el pecado de Nabat y Abiud, los hijos de Aarón. Hay fuego que Dios no aprueba. Vamos a estar abundando sobre esto. Alabado sea el Señor. Mire lo que dice el versículo, capítulo 10 de Levítico. El versículo 1 y el versículo 2. Dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nabat y Abiud, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ello fuego sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Yo quiero abundar un poquito primero sobre ese versículo 1, luego voy a hablar sobre el versículo 2, pero en el libro de Éxodo, en el capítulo 30, versículo del 7 y 8, habla sobre el altar de incienso. ¿Y qué era el altar de incienso? Pues mira lo que dice la palabra del Señor. El incienso quemado simbolizaba la insensatez, adoración y la oración del pueblo de Dios. Podía profanarse el altar para quemar el incienso, lo cual indicaba que la oración que no se ofrece para la gloria de Dios, ni el corazón entregado a la santidad, era y es inaceptable al Señor. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Déjeme decirle que cuando había que ofrecer el incienso, tenía que ser exactamente como Dios lo había establecido. Y en el Antiguo Testamento era Jehová. Ahora en el Nuevo Testamento, que estamos bajo la gracia de nuestro Señor Jesucristo, hay unos estatutos,
Alabado sea el Señor. No es usted meterse ahí a lo loco, coger un micrófono. Oiga, como hay personas que yo las he visto, alabado sea el Señor, que si le ponen por lo menos a dirigir un culto, oiga, y el culto empieza a las 9 de la mañana, la persona llega como 5 minutos antes, empieza a dar vueltas, agarra el micrófono, camina para allá, para allá. No, en el culto del Señor tiene que haber un orden, alabado sea el Señor, porque todo Dios lo está apuntando. Alabado sea la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Los mismos estatutos que habían en el Antiguo Testamento, hay unos estatutos en el Nuevo Testamento que hay que llevar. Yo creo que cuando entramos a la casa de Dios hay que entrar con reverencia. Yo creo que cuando entramos a la casa de Dios tenemos que entrar con disciplina. Yo creo que cuando entramos a la casa de Dios es muy diferente que cuando entramos a la casa secular nuestra. Alabado sea el Señor. En el Antiguo Testamento había un orden. Sea niño, sea adulto, sea anciano, violar a ese estatuto, alabado sea el Señor, vendría juicio de parte de Dios. En la gracia, alabado sea el Señor, tenemos que ver, alabado sea el Señor, que en la gracia Ananías y Zafira fueron enjuiciados, alabado sea el Señor, por mentir, alabado sea el Señor, por tratar de mentir, alabado sea la misericordia de Dios. Pero en el tiempo que estamos viviendo, que estamos bajo la gracia, tenemos que también tener esa disciplina, alabado sea el Señor, cuando entramos a la casa de Dios, cuando hablamos, cuando actuamos, alabado sea el Señor. ¿Por qué? Porque ahí está la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea el Señor. Yo quiero leerle aquí lo que dice en el capítulo 30 de Éxodo, versículos 7 y 8. Las instrucciones que Dios le había dado a Aarón. Y Aarón quemará incienso aromático sobre él. Cada mañana, cuando aliste la lámpara, lo quemará. Sobre él, cada mañana, cuando aliste, oiga, la lámpara lo quemará. Y cuando Aarón encienda la lámpara, al anochecer, quemará el incienso, rito perpetuo, delante de Jehová por vuestras generaciones. Esas eran las instrucciones que tenía el hermano de Moisés, Aarón. Alabado sea el Señor. Pero ¿qué dice el versículo 2 de Levítico capítulo 10? ¿En qué consistió el pecado de los hijos de Aarón? Alabado. Y salió fuego delante de Jehová y los quemó. Y murieron delante de Jehová. ¿Quiénes murieron? Los hijos. ¿Por qué murieron los hijos? Vamos a la palabra. Alabado sea el Señor. Dice, a Nabat y a Abiud se le dio muerte porque como sacerdotes se rebelaron de manera insolente contra Dios y su ley. Ok, número 1. Desobedecieron los estatutos bíblicos. Desobedecieron en total sus estatutos bíblicos. Segundo, no estaban autorizados. ¿Y usted sabe qué? Que en el Nuevo Testamento, alabado sea el Señor, cada cual tiene un ministerio que Dios le ha establecido, que le ha llamado, alabado sea el Señor. Hay personas que se meten a hacer trabajo de pastor cuando no son pastores. Y aunque la obra crezca, no están llamados a ser pastores. El llamado es otro llamado, pero se empeñan en que quieren ser pastores. Alabado sea el Señor. Porque el dueño de la obra se llama nuestro Señor Jesucristo. Y cuando estamos ejerciendo una labor la cual el Señor no nos ha llamado,
Mire, hay problemas, hay desafíos que creemos que lo podemos resolver y no se resuelven. Hay situaciones que Dios es el único que las puede resolver. Pero en el campo donde Dios te ha llamado es en el campo donde tú tienes que estar. Yo he conocido hombres que eran pastores y que, oiga, no sé, el llamado que Dios tiene para mí es el de evangelizar. Y han estado como pastores frente a iglesia. Y ellos mismos han renunciado porque quieren agradar al llamado que Dios le dio. Alabado sea el Señor. Porque si Dios no te ha llamado a hacer una cosa, no puedes hacerlo. Alabado sea. Y estos jóvenes se pusieron a hacer algo que Dios no le había mandado hacer. Solamente Aarón era el que estaba autorizado. Alabado sea el Señor. Cuando como los que iban a cargar ante el arca. No todo el mundo iba a poder cargar el arca de Jehová. Habían unas personas autorizadas y eran los levíticos. Alabado sea el Señor. Había unas personas autorizadas para cargar el arca de Jehová. Alabado sea el Señor. Pues así es en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea el Señor. Estar en la posición que Dios te ha puesto. Y estos jóvenes no solamente trabajaban ahí con su país cuando se iba a hacer la expiación, sino que ellos, a escondidas de su padre, oiga, quisieron hacer un holocausto y fuego extraño, porque las cosas de Dios son claras y son en orden. Alabado sea el Señor. Pero mire lo que dice el capítulo 2. Se le dio muerte porque se rebelaron de la manera insolente contra Dios y su ley. Profanaron así el lugar santo, que era santísimo. Ese lugar santo, oiga, lo profanaron, desobedecieron, actuaron sin autorización. Alabado sea el Señor. Le habían prohibido explícitamente ofrecer fuego extraño. Ellos sabían que no podían hacerlo. Sin embargo, lo hicieron delante del Señor. Oiga, y mediante ese acto, los que debían enseñar la ley de Dios se negaban a aceptar seriamente estos mandamientos. Aunque profesaban ser santos ministros de Dios, en realidad estaban, oiga, santificando sus propios deseos e ideas, y no había temor de Dios en su vida. Esos dos hombres eran guías del pueblo de Dios. Cuando los ministros de Dios cometen el pecado flagrante, eso hace, oiga, gran daño, oiga, a su propósito, a Dios y su propósito. Y redentores en la tierra. Sus transgresiones deshonran a la iglesia y a todo el pueblo de Dios y le causa deshonra. Por esa razón, la Biblia enseña que solo se puede designar como obispo del pueblo, escuche bien, oiga, de Dios, a quien haya demostrado una vida cristiana de perseverancia en la lealtad de Dios y su palabra. ¿Qué pasó con los hijos de Eli? ¿Qué pasó con los hijos de Eli? Los hijos de Eli, el pueblo le decía: mira, tus hijos están haciendo esto que está afuera, no están agradando a Dios. Oiga, y Eli no hizo nada. ¿Ah? ¿Qué estaba haciendo? Alabado sea el Señor. Oiga, sin embargo, el juicio de Dios vino sobre ellos. Oiga, y cuando el juicio de Dios viene, no hay quien lo detenga, porque Dios es quien lo puede hacer. Alabado sea el Señor. Oiga, las cosas de Dios
hay que tomarlas en serio. Las cosas de Dios no se pueden hacer a la ligera. Cuando se va a dar un culto al Señor, hay que estar pendiente, todo en orden, porque se va a ofrecer el culto a Jehová. No es cualquier clase de culto, no es un alboroto que parezca una gallera. Alabado sea el Señor. Coge para acá, coge para allá, camina para acá, camina para allá. Alabado sea la misericordia de Dios. Tiene que haber un orden, porque se va a adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Oiga, y cuando no hizo caso, oiga, Dios tuvo que tomar el juicio, porque la lámpara ya estaba apagada. Oiga, y cuando la lámpara ya está apagada, mire, hay consecuencias. Alabado sea la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. La consecuencia de estos muchachos de hacer fuego extraño, oiga, le causó la muerte. Mira lo que dice el 8 y el 9. Y cuando Aarón encienda, lo que dice el 9 y el 10. Mira lo que dice. No ofreceréis sobre el incienso extraño ni holocausto, ni ofrenda, ni tampoco derramaréis sobre él libación, y sobre sus cuernos hará Aarón expiación una vez en el año, con la sangre del sacrificio por el pecado. Para expiación una vez en el año hará expiación sobre él por vuestras generaciones, será muy santo a Jehová. Alabado sea el Señor. Ellos sabían, oiga, que había que ofrecerle a Dios lo que Dios habría establecido. Alabado sea la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Pero yo quiero hablarle, oiga, en el Levítico 16:33 dice: y hará la expiación por el santuario santo y el tabernáculo de reunión. También hará expiación por el altar, por los sacerdotes y por todo el pueblo de la congregación. Alabado sea el Señor. La necesidad de la expiación. ¿Cuál era la necesidad de la expiación? La palabra expiación, ¿qué significa? Significa cubrir. Se cubría el pecado. No lo quitaba, lo cubría. Quien lo vino a quitar fue nuestro Señor Jesucristo. Oiga, el verdadero, el macho cabrío, el cordero, alabado sea el Señor. Es el único que ha quitado el pecado. Solamente lo cubría. Aquí la expiación lo cubría. Alabado sea el Señor. Cubrir el pecado al hacer un pago. Oiga, mire lo que dice aquí al principio. Oiga, tiene el concepto de cubrir el pecado al hacer un pago equivalente o rescate, de modo que se haga la recompensa idónea por el pecado. Alabado sea el Señor. La necesidad de la expiación se originaba en hecho de que el pecado de Israel, así que se expiaba, lo sujetaría a la ira de Dios. Oiga, para no destruirlo. Se hacía la expiación para que la ira de Dios no se encendiera y fueran destruidos. Alabado sea la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Si no se expiaba, lo sujetaría a la ira de Dios. Así que el propósito del día de la expiación era proveer de un amplio sacrificio por todos los pecados, oiga, que tenía el pueblo, que pudiera no haberse expiado en los sacrificios ofrecidos durante todo el año anterior. Con eso el pueblo sería limpio de sus pecados del pasado año, apartaría la ira de Dios hacia ellos y mantendrían la comunión con el Señor. Alabado sea la misericordia de nuestro Señor Jesucristo.
Oiga, por cuanto Dios deseaba salvar a Israel y perdonar sus pecados y reconciliarlo consigo mismo, proveyendo una vida de salvación al aceptar en su lugar la muerte, oiga, de una vida inocente. Oiga, el animal que era sacrificado, este animal llevaba la culpa y el castigo de ellos y cubría sus pecados mediante sangre derramada. Pues el animal que ofrecían en holocausto, oiga, era quien pagaba aquel pecado y el animal era el que mataban y lo degollaban y la sangre pues cubría. Alabado sea el Señor. En el caso de nuestro Señor Jesucristo, oiga, Él no vino a cubrirlo, Él vino a quitar el pecado. Alabado sea el Señor. Él vino a quitarlo. Alabado. Esa sangre derramada de la cruz del Calvario. Oiga, cuando tú aceptas a Jesucristo como único, exclusivo Salvador, oiga, tú quedas limpio de todo pecado. Es quitado, no es cubierto, es quitado. Alabado sea la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Lavado con la sangre del Cordero. Alabado sea el Señor. No importa, alabado, el pecado que haya cometido. Oiga, la sangre de Jesucristo te limpia de todo pecado. Alabado sea la misericordia de Dios. Y en la ceremonia del día de expiación, ¿qué pasaba? Levítico capítulo 16. Alabado sea el Señor. Oiga, la misericordia de Dios es grande. Oiga, la misericordia de Dios es grande sobre la tierra. La Biblia dice que Dios no envía juicio sin avisarle a sus siervos los profetas. Oiga, ¿por qué? Porque para eso Dios tiene profetas, para avisar. Dios no te manda un juicio repentino. Alabado sea el Señor. La misericordia de Dios es grande. Y cuando anuncia a través de sus profetas, oiga, es porque Dios nos ama. Oiga, Dios ve la humillación del pueblo. Por eso dice, si mi pueblo se humillare, el cual mi nombre es invocado, y oraren, y se convirtieren de sus malos caminos. Oiga, ¿qué dice? Entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Alabado sea el Señor. Oiga, qué maravilloso es el Señor. Alabado sea su misericordia. Mira lo que dice. Levítico 16 describe, alabado sea el Señor, el día de la expiación, el día santo más importante del año judío. En ese día el sumo sacerdote, vestido de vestidura sagrada, primero se preparaba con purificaciones especiales. Hermano, no era cualquier cosa. Ahí tenía que estar inmaculado no solamente el sacerdote, sino la vestidura también. Alabado sea el Señor. Mira lo santificado y lo santo que es lo de Dios. Es más, le voy a decir más, en la vestidura, que se preparaban aún los calzoncillos de los sacerdotes. No los podían preparar cualquier clase. Eran personas especiales que Dios separaba para esas vestiduras. Alabado sea el Señor. Porque lo que iban a hacer esa gente, alabado, tenía que ser como Dios lo había establecido en su palabra. No era la manera de ellos. Alabado sea el Señor. No eran los pensamientos de ellos. Era a como Dios había establecido en su palabra. Alabado sea el Señor. Cuando estos hijos de Aarón murieron,
Dios estableció quién los iba a sacar de allí. Alabado sea el Señor. No podía meterse Moisés así a sacarlo, ni Aarón a sacarlo. Todo era lo que Dios había establecido. Alabado sea la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque lo de Dios es santo. Oiga, mire lo que dice aquí. Llamó Moisés a Misael y a Elzafán, hijo de Uziel, tío de Aarón, y le dijo: acercaos y sacad a vuestros hermanos de delante del santuario, fuera del campamento. Y ellos se acercaron y los sacaron con sus túnicas fuera del campamento, como dijo Moisés. Entonces Moisés dijo a Aarón y a Eliezer, al Tamar sus hijos: no descubráis vuestras cabezas, ni rasgáis vuestros vestidos en señal de duelo, para que no muráis, ni se levante la ira sobre la congregación. Pero vuestros hermanos, toda la casa de Israel, así lamentarán por el incendio que Jehová ha hecho. Ni saldréis de la puerta del tabernáculo de reunión, porque moriréis, por cuanto el aceite de la unción de Jehová está sobre vosotros. Y ellos hicieron conforme al dicho de Moisés. Oiga, tenía que hacerse todo exactamente como Dios lo establecía. Alabado sea el Señor. Ten cuidado tú, cuando vas a dirigir un culto y venga con coraje de tu casa. Alabado sea el Señor. Que vayas a coger el micrófono para adorar a Dios cuando tienes una ira. Y eso Dios no lo permite. Alabado sea el Señor. Mejor que pongan a otra persona a dirigir el culto. Pero en una ira que tú tengas o que hayas pasado por un momento y vayas a tener una parte en la congregación, ten cuidado con esa ira. Alabado sea el Señor. Y aún tú, predicador, ten cuidado cuando cojas el micrófono para predicar. Alabado sea el Señor. Oiga, y esté enojado con tu hermano o esté pasando por una ira también. Alabado sea el Señor. Primero vete y santifícate con el Señor. Pídele perdón al Señor. Alabado sea el Señor hasta que vuelva esa bonanza y venga ese refrigerio del Espíritu Santo sobre ti. Alabado sea el Señor. Y estés cualificado para que puedas entonces seguir ejerciendo lo que Dios te ha llamado. Alabado sea la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Porque hay personas, oiga, que usted los puede ver bien dentro de la iglesia, pero están en conflicto con su familia o con un hermano dentro de la casa del Señor, cuando Dios no nos manda eso. Dios nos manda a amarnos los unos a los otros. Dice, oiga, que amemos a vuestro prójimo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Alabado sea el Señor. Oiga, mire lo que dice aquí. El Levítico 16 describe el día de la expiación, el día santo más importante del año judío. En ese día el sumo sacerdote, vestido de vestidura sagrada, primero se presentaba con purificaciones especiales. Luego, antes de hacer la expiación por los pecados del pueblo, tenía que ofrecer un becerro por su propio pecado. Alabado sea el Señor. El que está al frente. ¿Cómo si tú estás al frente de una congregación y estás falto ante la presencia de Dios? Le va a exigir a la congregación que se purifique cuando tú te tienes que purificar. Alabado sea el Señor. Hay que tener cuidado con eso. Alabado sea la misericordia. Todo tiene que estar, el más que el que tiene que estar ahí, oiga, es el que está al frente, que tiene que dar el ejemplo. Alabado sea el Señor. Tú no puedes exigir alabado a la congregación cuando tú no cumples. Alabado, ¿cómo es eso? Alabado. Eso está fuera de los estatutos del Señor. Mira lo que dice aquí. Antes de hacer la expiación por los pecados del pueblo, tenía que ofrecer un becerro.
por sus propios pecados. Después tomaba 2 machos cabríos y echaba suerte. Oiga, uno se convertía en el sacrificio y el otro sería el chivo expiatorio. Alabado sea el Señor. Oiga, para ver qué era lo que Dios, cuál era el que Dios escogía. Cuál iba a ser el macho cabrío. Oiga, cuál iba a ser, dice aquí, echaba suerte. Ok. Luego, antes de hacer la expiación por los pecados del pueblo, tenía que ofrecer una ofrenda. Uno se convertiría en el sacrificio y el otro sería el chivo expiatorio. Oiga, no era coger los dos o coger así al azar. No. Había que echarle a ver cuál Dios escogía. Y esto en el Antiguo Testamento lo que pasa se ve en el Nuevo. ¿Ah? Cuando vamos a coger una persona para ocupar algún trabajo o alguna posición dentro de la casa de Dios, hay que consultar y hablar con Dios primero. Eso de que voy a poner a fulano porque él es lindo, voy a poner a fulano porque ese es mi mejor amigo, voy a poner a fulana porque esa es la mejor que canta. Esto no trabaja así. Alabado sea el Señor. Lo espiritual tiene que Dios dar la aprobación primero. Alabado sea el Señor. Oiga, esto porque aquel es el más que me da, a este lo voy a poner aquí al frente y se me va a sentar aquí. Dios no hace ese tipo de trabajo, ni nos han mandado a nosotros hacerlo tampoco. Hay que hablar con Él, qué es lo que Él quiere, a quién Él señala. Alabado sea el Señor. Por eso es que la iglesia tiene que estar llena del Espíritu Santo de Dios, para que se manifiesten los frutos del Espíritu. Alabado sea el Señor. Porque el que escoge es el Espíritu, que es el único que escudriña el corazón de Jehová. Alabado sea el Señor. No somos nosotros. Nosotros podemos ver algo bueno en esa persona, pero el corazón lo conoce el Señor. Alabado sea el Señor. Si había muchos buenos, oiga, había muchos buenos que Dios podía escoger. Cuando fue a llamar a ungir a David, alabado, pero Dios lo escogió a él. Habían unos en la casa, unos hermanos. Habían 7. Y lo que estaba pasando en la casa de Isaí no lo sabía David, buscando quién era el que iba a ser rey. Sin embargo, Dios lo tenía perseverado, lo que era para él, lo que es para ti. Solamente pelearon en la rodilla con el Señor. Olvídate lo que digan los hombres, lo que digan los líderes. Hay muchos líderes importantes en los países que Dios los va a mirar de lejos por decisiones equivocadas que cogen a la hora, pues, teniendo la palabra de Dios en las manos, sabiendo lo que tienen que hacer. Alabado sea el Señor. Lo hacen a su manera. El hombre fuerte se ha levantado en el altar para dirigir conforme a sus pensamientos, no a los pensamientos de Dios. Alabado sea el Señor. Por eso es que hay tantas cosas que están pasando. Alabado, que muchos líderes van a tener que dar cuentas a Dios por las decisiones que están tomando sin hablar con Dios primero. Si Dios está de acuerdo, si Dios aprueba. Alabado sea el Señor. Vamos a dejarlo ahí. Mira lo que dice la palabra. De esa manera no hacían la expiación por los pecados. Estaban cubiertas de la sangre. De esa manera toda la nación. Como un paso final tomaban al macho cabrío vivo. Ponían las manos sobre su cabeza. Confesaban sobre ella todas las iniquidades y rebeliones de los israelitas. Y los enviaban al desierto, y simbolizando que sus pecados eran llevados fuera del campamento para desaparecer y morir en el desierto. El día de la expiación debían ser una reunión solemne
un día en el cual el pueblo ayunaba y se humillaba delante del Señor. Déjame abundar un poquito sobre esto. Hay que tener cuidado con los ayunos que hacemos hoy en día. Cuando queremos ofrecer a Dios un ayuno de sacrificio, mira, ponle candado a la cocina. Y no te estoy hablando de la cocina de tu casa, te estoy hablando de la cocina del templo. Oiga, porque esto es una cosa increíble. Estamos ofreciendo un ayuno. Oiga, y ya a la 1 de la tarde están esos calderos que están a todo vapor ahí con arroz con pollo, con habichuela, con cuanta cosa hay. Alabado sea el Señor. ¿Y a qué le piden una libra de pan? ¿A qué le piden 2 libras de habichuela? ¿A qué el otro le piden 3 faldos de paquetes de arroz? Oiga, pero ¿qué es lo que tú le vas a ofrecer al Señor? ¿Tú le vas a ofrecer una cena o le vas a ofrecer un ayuno? Alabado sea la misericordia de Dios. Yo creo que el pueblo reacciona conforme a lo que tú le enseñas. Si vamos a adorar a Dios en un ayuno, vamos a hacer un ayuno de sacrificio a Dios. Vamos a ofrecernos a Dios. Alabado sea el Señor. Oiga, pero antes del ayuno, un día antes, ya están con la libreta, con el ticket. ¿Cuántos paquetes de arroz me puedes traer? ¿Cuántas Pepsi me puedes traer? ¿Cuántos pollo me puedes? Mira que están en especial, me puedes traer. Oiga, el pueblo de Dios perece porque le faltó conocimiento, dice la palabra. Alabado sea el Señor. No está mal que después de un ayuno, oiga, usted se sienta a la mesa con los hermanos, mire, y algo suave, una sopita o algo suave. Oiga, pero los hermanos están, que si no es el pollo, que si no es la chuleta, que si no es el arroz, alabado, con un banquete acabando de salir de un ayuno. Alabado sea el Señor. Oiga, vamos a crear un poco más de conciencia. Y vamos a hacer las cosas como Dios manda, no al gusto de uno. Alabado sea el Señor. Hace muchos años yo estaba en la juventud cuando eso. Yo estaba en los jóvenes. 16 años tenía. 15 o 16, no me acuerdo bien, pero por ahí estaba. Y ofrecieron un ayuno de los jóvenes. Alabado sea el Señor. Y ese día que yo fui, pues había un chorro de hermanas en la cocina. Oiga, para hacer un ayuno, empezar a las 9 de la mañana, para salir a las 12. Para después sentarnos allí al banquete. Oiga, y yo me pregunté yo mismo, dije, pero ¿qué ayuno es este? Venía a las 9 de la mañana para orar 3 horas ahí, decir que estamos en ayuno y después saltarnos. Había pollo, había arroz, había habichuela, había jugo, había pan. ¿Qué no había allí? Alabado sea el Señor. Yo creo que cuando tenemos que cerrar las puertas, oiga, y encerrarnos con el Señor nada más, solito con Él, y alimentarnos del pan espiritual, porque Él te va a dar la fortaleza para tu cuerpo. Oiga, entonces podemos alcanzar muchas cosas. Pero ¿qué conocimiento tú vas a alcanzar llegando a las 9 para un retiro? Y a las 12 estar sentado en una mesa jactándote de cuánta cosa hay. Alabado sea el Señor. A Dios hay que darle las cosas como son. Despojarnos de lo material de nosotros, despojarnos de las cosas de nosotros. Y esto es para Él, esto es para Dios. Lo voy a hacer para Él. Él me bendecirá por otro lado. El alimento está ahí seguro. Pero le voy a dar lo de Él como se merece Él. Alabado sea el Señor. Entonces Dios te va a bendecir.
de una manera especial. Aleluya. Vamos aquí. El día de la expiación debía ser una reunión solemne, un día en el cual el pueblo ayunaba y se humillaba delante del Señor. Esa reacción recalcaba la gravedad del pecado y el hecho de que la obra expiatoria de Dios era eficaz solo para los que tenían un corazón contrito y una fe que persevera. Alabado sea el Señor. El día de expiación se consumaba la expiación por todos los pecados y transgresiones no expiados durante el año anterior. Tenía que repetirse cada año de la misma manera. ¿Sabe? Esto no era que este año era de una manera y el otro año era de otra. No. Esto tenía que ser como Dios mandaba. El único que tenía derecho a si había que cambiar algo era Él. Y Él no lo iba a hacer. Porque ya lo que había establecido lo había establecido para eternidad. Alabado sea el Señor. Y había que hacerse las cosas como Él mandaba. Sin embargo, Cristo, escuche bien, en el día de la expiación, el día de la expiación está repleto de simbolismo que enseñaban la obra del Señor y el Salvador Jesucristo. En el Nuevo Testamento, el autor, la epístola y los hebreos subrayan el cumplimiento en el nuevo pacto de la tipología ceremonial del día de la expiación. Cristo en el Antiguo Testamento. El hecho que los ceremoniales expiatorios del Antiguo Testamento tenían que repetirse anualmente indica que había algo temporal en cuanto a ello. Enseñaban por anticipado el tiempo en que Cristo vendría a quitar, escuche bien, la manera permanente todo pecado confesado. Oiga, permanente. Si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Hijo de nuestro Señor Jesucristo y confesamos nuestros pecados, Él es fiel para perdonarnos y lo aceptamos como único y exclusivo Salvador. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Los levitas eran los que podían cargar el arca de Jehová. Alabado sea el Señor. Los dos machos cabríos representaban la expiación, el perdón, la reconciliación y purificación efectuada por Cristo. El macho cabrío sacrificado representaba la muerte expiatoria de Cristo por los pecados, como pago de los pecados. El chivo expiatorio enviado a llevar los pecados de la nación tipifica el sacrificio de Cristo que quita el pecado y la culpa de todos los que se arrepienten. Los sacrificios en el día de la expiación proporcionaban una cobertura del pecado, no una eliminación del pecado. Sin embargo, la sangre de Cristo derramada en la cruz, es así, en la suprema expiación de Dios por el género humano, quita el pecado. Bañarse permanentemente. Cristo como sacrificio perfecto pagó todo el castigo por el pecado. Oiga, efectuó el sacrificio propiciatorio que calma la ira de Dios, reconcilia al creyente con Él y renueva su comunión con Él. El santuario a donde entraba el sumo sacerdote con la sangre para hacer la expiación representaba el trono de Dios en el cielo. Por eso era estaba el lugar santo y el lugar santísimo. Y en ese lugar que representaba a Dios en el cielo, era el lugar santísimo. Alabado. El santuario donde entraba el sumo sacerdote con la sangre para hacer la expiación representaba el trono de Dios en el cielo. Cristo entró en ese lugar santísimo del cielo después de su muerte, llevando su propia sangre para hacer expiación por el creyente delante del trono de Dios. Alabado sea la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. El propiciatorio sobre el cual
expiación la sangre del sumo sacerdote pone de relieve que el perdón del pecado solo es posible por la gracia y la misericordia de Dios, no por ninguna obra que se haya hecho. Como los sacrificios de animales eran un tipo de perfecto sacrificio de Cristo y tuvieron su cumplimiento en el final, sacrificio de Cristo de sí mismo, ya no hay necesidad de sacrificio de animales después de su muerte en el Calvario. ¿Qué quiero decir con esto? Ahora no es a través de los animales. Ya hubo un Cordero Inmaculado que pagó el sacrificio por la humanidad para perdonar, no a cubrir el pecado, perdonarlo y quitarlo. Y ese es nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea el Señor. Y déjeme decirle algo, tampoco era cualquier clase de animal que se escogía, cualquier clase que tú podías coger aquel y aquel no. Tenía que ser unas especificaciones que tenía que tener ese animal. No podía tener nada de perfecto, tenía que ser perfecto, porque representaba, alabado sea el Señor, a nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea la misericordia de nuestro Señor. ¿Qué quiero decir con esto, hermano? ¿Qué quiero decir con esto, pastor? ¿Qué quiero decir con esto? Alabado, en tu iglesia, las cosas de Dios hay que hacerlas, no a la manera humana, hay que hacerlas perfectas. ¿Por qué? Alabado, porque estamos ofreciendo un culto al Señor. Estamos ofreciendo ese culto al Señor y el Señor está observando ese culto, si es agradable o no es agradable, si brinca de emoción, si salta de emoción, si predica, oiga, con coraje, si estás dirigiendo, oiga, rechazando a tu prójimo, si estás dando un culto, oiga, profanado, Dios no lo va a aceptar. Alabado sea el Señor. Todo tiene que ser bajo el orden de nuestro Señor Jesucristo, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Lo de Dios tiene que ser santo, santificado. Alabado sean los instrumentos, sea lo que se vaya a adorar, tiene que ser todo santificado para Él. No es a la manera nuestra. A la manera nuestra no estamos haciendo nada. Alabado sea el Señor. Si tú no educas a tu congregación, alabado, primero entonces pide a Dios que te eduque a ti para que tú puedas educar a la congregación. Vamos a orar en esta tarde. Padre Santo y bueno, te alabo y glorifico. Gracias te doy, Señor, por esta palabra. Bendice a cada uno de los que nos están viendo a través de la internet. Señor, glorifícate. Y si tú, Señor, tienes que salvar aquellas vidas que están pidiendo en este momento reconciliarse contigo, ahí están, Señor. Pon tu mano sobre ellos. Derrama esa sangre maravillosa y preciosa. Preciosa para que queden libertados de todo azote del enemigo y todo pecado. Y que puedan darte gloria y honra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Así, Dios les bendiga. Estaremos el próximo sábado, si así Dios lo permite. Oiga, con un programa más. La oración cambia las cosas. Dios te bendiga y Dios te guarde. Si quieres comunicarte con nosotros, puedes llamarnos a Pastor Eduardo Martínez al 787-210-2870. 787-210-2870. Dios te bendiga.